Muy bien, vamos entonces a continuar con la última parte de lo literal y lo espiritual. La parte 3 es una continuación de la clase de ayer por la tarde y vamos a continuar con lo que es el día de expiación. Permítanme aquí nada más, aquí, ok. Ahí está, miren, el día de expiación prácticamente... eh, es lo que nosotros en el hebreo se le llama el Yom Kippur, que era el día de expiación o era un día de juicio. Eso se hacía solamente una vez al año y se realizaba aquí en esta parte del santuario, en el lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo solamente entraba lo que es el sumo sacerdote. No podía entrar nadie más aquí esta parte. Y aquí en esta parte es donde estaba lo que es el arca. Y dentro del arca estaba la vara de Aarón, un poco del maná y los mandamientos que Dios le da a Moisés. Entonces, a esto que sucedía aquí una vez al año, prácticamente en la Biblia se dice expiación y en el castellano, pero en el hebreo es el Yom Kippur, era un día de juicio. Entonces, por eso es que el juicio en 1844 no se realiza aquí, el juicio se realiza acá, en el lugar santísimo. Entonces, allá en el cielo existe un templo, no de las mismas medidas que este que nosotros tenemos aquí. ¿Y cómo sabemos que no de las mismas medidas? Porque pues allá en el cielo dice que cuando Cristo asciende al cielo en el año 31, el Padre, los 24 ancianos, los serafines y los querubines estaban esperando a Cristo aquí en esta parte del santuario, allá en el cielo, en Apocalipsis 4 ahí, y entonces aquí es donde lo iban a recibir. Y entonces cuando Jesús asciende al cielo, él llega aquí a esta parte. Ahora, eso es normal y es natural. ¿Por qué? Porque acuérdense que el proceso de la salvación que es por parte de Cristo comenzaba aquí. Entonces, Cristo, lo que se hacía en el atrio, lo realizó mientras estaba en la tierra. Claro que primero fue su bautismo y después su muerte. Es lo que estaba indicando también esta parte del santuario. Entonces, el bautismo de Jesús y su muerte, que representaba aquí el corderito cuando lo sacrificaban, ocurre en el atrio. Todo esto es el atrio. ¿Ok? De paso, el santuario muchas veces nosotros tenemos la idea que el santuario es solamente el lugar santo y lugar santísimo. No, el santuario era todo esto, todo esto. Y a esto de aquí el patio se le llamaba atrio. Entonces, aquí es donde empieza el proceso de la salvación para nosotros, Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra. Y pues el mismo santuario te está diciendo que Jesús, el siguiente paso que va a dar, va a ser aquí. Y luego, cuando en 1844 inicia el juicio, lo hace aquí, en el lugar santísimo. Entonces, Cristo, cuando asciende al cielo, asciende al lugar santo. Y ahí permanece haciendo su obra de salvación, su obra intercesora, hasta 1844. Y en 1844 inicia el juicio aquí en lo que nosotros llamamos el lugar santísimo. Por eso el santuario para nosotros como iglesia es muy, muy importante eh, la doctrina del santuario. Prácticamente en esto que ustedes están viendo aquí está toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, su servidor para las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la maestría que estoy realizando de literatura apocalíptica, tuve que llevar una clase solo del santuario. La clase duró 11 meses. Entonces, 2 veces
por día, de lunes a viernes. Entonces, esta parte es muy importante. Entonces, cuando nosotros o ustedes escuchen el día de expiación o el Yom Kippur, es juicio. Entonces se realizaba aquí en la tierra una vez al año. Por eso es que allá en el cielo se realiza se realizó en 1844 aquí. Y hasta estos momentos Jesús está aquí, de 1844, en esta parte del santuario. Ahora, ¿por qué decíamos que no puede ser de las mismas medidas? Porque en el lugar santo, cuando Jesús iba a llegar al cielo, estaban aquí esperándolo los serafines, los querubines, el Padre y los 24 ancianos. Entonces, imagínense en la medida que tiene el lugar santo, que estén todos los querubines, serafines, y cuando Jesús llega, los ángeles no entran en este espacio y las medidas que tenía el santuario de la tierra. Por eso es que esta es una copia, una maqueta del original que está en el cielo. En el cielo hay un templo también, ¿ok? Bueno, entonces, eh, este es un símbolo, el de aquí, el original, es el que está allá en el cielo. Y entonces, ¿qué dice Daniel 8:14? Daniel 8:14 dice, y él le dijo hasta 2300 días o tardes y mañana, y será vindicado el santuario. Ahora, ¿qué quiere? Bueno, el español, si ustedes lo leen, creo que dice será purificado. A ver si me leen a alguien que tenga Daniel 8:14. Daniel 8:14. ¿Quién lo tiene? Recuerden tener su Biblia a la mano. Angélica, Nancy, Spencer o Maestra Alpire, Daniel 8:14. Dice, y Nancy. él dijo, hasta dos mil ¿Mm? trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Muy bien, ahí está la palabra que se traduce aquí como vindicado. De paso, aquí esta es la Septuaginta, porque está en griego, no es el hebreo, pero el hebreo también utiliza la palabra nisdak en lugar de catarizo, que está utilizando aquí. En el hebreo se utiliza la palabra nisdak, y la palabra nisdak quiere decir vindicado, no purificado. Entonces, dice que en 1844 el santuario iba a ser vindicado. Ahora, esto es muy importante porque nosotros siempre hemos dicho, pues 1844 el inicio del juicio. Bueno, sí, inicia el juicio, pero además de que inicia el juicio, el santuario iba a ser vindicado. ¿Por qué iba a ser vindicado? Porque resulta que el santuario, dice la profecía, fue pisoteado y fue echado por tierra por el cuerno pequeño. Y entonces dice que el cuerno pequeño quitó en el español dice continuo, sacrificio, pero en el original no aparece la palabra sacrificio, nada más aparece la palabra continuo. Pero bueno, más bien lo que se traduce como continuo en el hebreo aparece como tamid. Entonces, el cuerno pequeño, que fue la Roma papal del 538 a 1844, quitó lo que es el tamid aquí en el santuario. ¿Y qué era el tamid? Era el plan de salvación que realizaba Jesús a través de los símbolos en el atrio, en el lavabo y aquí. Entonces, ¿qué hizo el cuerno pequeño? ¿Qué hizo la Roma papal? La Roma papal dice, Jesucristo no es el que te da la salvación. Jesucristo tiene ahora un intermediario y ese intermediario es el Papa. La palabra Papa significa primer apóstol, príncipe de los apóstoles o el sacerdote, porque como aquí había sacerdotes, ellos todo lo toman literal. La Iglesia Católica Romana todo lo toma literal. Y entonces la Iglesia Católica Romana dice, bueno, ahí en el santuario había también agua, acá nosotros también tenemos agua bendita, pero el santuario estaba diciendo que con esta agua era el bautismo, era el proceso para la salvación. Y entonces el cuerno pequeño quitó el bautismo bíblico que era por inmersión y lo puso por aspersión, por agua bendita. Entonces,
El cuerno pequeño también quitó acá. Jesús dice, yo soy el pan de vida, y ellos dicen, no, la Biblia no, son las tradiciones, las costumbres. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y también el Espíritu Santo a través del candelabro. El cuerno pequeño dice, no, nosotros tenemos nuestras propias luces, y por eso es que ellos utilizan muchas velas, por el aspecto que ellos tomaron de aquí. Ellos quitan el tamid, quitan el Espíritu Santo que simbolizaba el aceite, y a Cristo la luz. Y luego está el altar del incienso. El cuerno pequeño dice, eso también lo vamos a quitar. La gente ya no va a orar directamente a Dios, sino que se va a venir a confesar con el Padre. Y en el lugar santísimo vamos a quitar los mandamientos, el cuarto mandamiento, y vamos a poner el domingo en lugar del sábado. Entonces, todo esto, el cuerno pequeño, el tamid, que es el plan de salvación que se realizaba en el santuario, lo quitó. Y entonces el Señor Jesús dice, tenemos que vindicar eso. Y eso va a ocurrir en 1844. ¿Y qué significa vindicar? Que iba a haber un grupo, y ese grupo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que iba a realzar esas verdades que el cuerno pequeño había quitado. Y eso es parte del mensaje del tercer ángel, vindicar esas verdades que el cuerno pequeño había quitado. Entonces, en el 11:19 de Apocalipsis dice, y el santuario de Dios, Naos, el que está en el cielo fue abierto, y el arca del pacto fue vista en el templo. Naón también de Naos. Esta palabra yo les dije que se utiliza para la palabra templo, santuario. Hay dos palabras en el griego que utiliza Juan, naos o hierón. La palabra hierón es para hablar del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, todo lo que es el santuario. Pero la palabra naos solamente se utiliza para hablar del santuario, de la parte del lugar santísimo. Entonces, cuando dice, y el santuario de Dios, el que está en el cielo, fue abierto, y el arca del pacto, del pacto fue vista en el templo, entonces el lugar que Juan vio del templo es donde estaba el arca, y el arca estaba en el lugar santísimo. Por eso es que él está utilizando esta palabra, naos y nao, para referirse al lugar santísimo. Solo que aquí yo le traduzco como santuario, pero refiriéndose al lugar santísimo. Aquí lo traduzco como templo, pero refiriéndose al lugar santísimo, porque se le tiene que dar elegancia a la traducción en español. Aquí, por ejemplo, si yo lo quisiera traducir literalmente, que esto significa el lugar santísimo, entonces yo pondría, y el lugar santísimo de Dios, el que está en el cielo, fue abierto, y el arca del pacto fue vista en el lugar santísimo. Suena bien, pero esta traducción es correcta, porque now se está refiriendo al santuario y se está refiriendo al templo, pero se refiere al departamento que conocemos como lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Del 11:19, que fue abierto el cielo allá, esa parte, en 1844, después de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿qué sucedía en la historia del Antiguo Testamento? El día de la expiación era un día de juicio, y en el Nuevo Testamento es lo que se conoce como el juicio investigador, pero en el santuario celestial. Entonces, allá en el Antiguo Testamento con Israel, literalmente un día de expiación, literalmente. Acá con nosotros en la tierra, simbólicamente, en el Nuevo Testamento, o espiritualmente, pero allá en el cielo, literalmente, empieza el juicio investigador, y también se vindica el santuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué más se hacía ahí ese día del juicio? Bueno, estaba lo que era el macho cabrío. Eran dos machos cabríos que menciona en ese día, el día del Yom Kippur, del juicio. Miren, dice, y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Señor y otra suerte para el que es enviado fuera o expulsado. Entonces,
dos machos cabríos en el día del juicio o en el día de la expiación, se echaba suerte sobre ellos. Y entonces sobre quien caía la suerte, ese era el que era enviado o expulsado fuera del campamento y se enviaba al desierto. Solo allá se iba el macho cabrío y pues allá moría. Y el otro pues era el que representaba a el sacrificio de Cristo en ese día. Entonces, el que se iba al desierto, ¿saben ustedes a quién representaba? ¿Alguien de ustedes sabe a quién representaba el macho cabrío que se iba al desierto? Si están o están dormidos o dormidas. Maestra Nancy, digo, a ver, sí, maestra, eh, Dalila, ¿usted sabe a quién representaba el que se iba al desierto? Sí, pastor, se cargaba a ese macho cabrío todos los pecados del pueblo de Israel y lo dejaban que Correcto. muriera. Ajá. Sí. ¿A quién Sabemos que representaba el representaban macho al cabrío? enemigo. Al enemigo. Muy bien, a Satanás. Así que ya tenemos en la Biblia, Satanás no solamente utiliza el símbolo de la serpiente o del dragón, también utiliza el símbolo de macho cabrío. Depende del contexto. Si estamos en Levítico 16:8, uno de estos machos cabríos representaba a Satanás. Entonces era un símbolo de Satanás, uno de los machos cabríos. Y es lo que dice Apocalipsis 22. Y dice, y sujetó al dragón, la serpiente antigua, el que es el diablo y Satanás, y ató a él 1000 años. Entonces, esto que estaba sucediendo acá en el Antiguo Testamento, de que se iba el macho cabrío al desierto y se depositaban todos los pecados sobre él, del día del juicio que se había realizado ahí en el pueblo de Israel, representaba acá en el Antiguo Testamento el macho cabrío literal, ¿ok? Acá en el Nuevo Testamento, el macho cabrío es Satanás, es un símbolo de Satanás. Pero cuando se cumple esta profecía, después de, bueno, en los 1000 años, aquí esto es literal, que Satanás va a ser atado, ¿ok? Y va a permanecer 1000 años solo, así como permanecía uno del macho cabrío sobre quien caía la suerte y se iba solo al desierto. Entonces, el Antiguo Testamento eso es lo que nos está enseñando. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen uno de los tres símbolos con que se le conoce a Satanás. Macho cabrío, el que caía la suerte sobre él, dragón y serpiente. Entonces, acuérdense que estos símbolos, dragón y serpiente, pueden ser utilizados también para una nación y al mismo tiempo pueden ser utilizados para Satanás y para una nación. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Ya cuando lleguemos a esas partes donde el dragón simboliza a Satanás y también una nación, pues yo les voy a ir diciendo. Pero no tengan ustedes en la mente de que, un símbolo solamente representa una sola cosa. No, puede representar más de una cosa en la Biblia. Entonces, el macho cabrío enviado una tierra no habitada donde finalmente moría. Y Satanás, el macho cabrío confinado a la tierra despoblada durante los 1000 años, porque en los 1000 años no va a haber nada aquí en la tierra, va a quedar vacía, solamente Satanás, encadenado, atado. Y la palabra encadenado, atado, ahí pues sí es simbólico, pues, o sea, no vayan a pensar ustedes que va a estar eh, con cadenas, así como cuando van a la cárcel. No, porque la palabra atado, encadenado en el griego significa que va a estar atado en el sentido que no va a tener a quien engañar. Va a estar encadenado en el sentido que no va a tener a quien engañar. Entonces va a estar solo aquí en el planeta Tierra durante 1000 años. Y los 1000 años ahí sí son literales. Ahí no son simbólicos, porque yo les dije que los números en profecía en Daniel y Apocalipsis indican cualidades, no cantidades. Pero esta es una excepción que los 1000 años, porque estos 1000 años no pertenecen podemos decir, al periodo del planeta Tierra.
Estos 1000 años pertenecen al periodo de los 1000 años allá en el cielo. Entonces, aquí en la tierra, cuando nosotros veamos un número en Daniel o en el Apocalipsis, y que su cumplimiento sea en la tierra, es, no indica cantidad, indica cualidad. Por ejemplo, los 144,000 no está indicando cantidad, está indicando cualidad. Entonces, pero eso es aquí en la tierra. Pero los 1000 años no son aquí en la tierra, los 1000 años son allá en el cielo. Por eso es que allá es literal, para que no vayan a confundir y decir, los 1000 años también son simbólicos. No, estos son literales. Entonces, simbólicamente, Satanás va a estar atado, encadenado, ¿ok? Porque no va a tener a quien engañar. Entonces, Satanás perece en esta tierra. Otro símbolo, los gentiles. Miren, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes son los gentiles? Dice Hechos 22:21, y dijo a mí, ve que yo te enviaré lejos a los gentiles. No es que Pablo iba a ser enviado lejos de los gentiles, no, él iba a ser enviado a los gentiles, pero los gentiles estaban lejos. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, pues está ahí el mundo cristiano, en Samaria el mundo cristiano, pero Pablo hasta dónde fue a convertir, o más bien a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Alguien de ustedes recuerda hasta dónde fue Pablo? Él sale del continente asiático y llega hasta dónde, a ver si alguien recuerda, hasta dónde llegó a evangelizar Pablo. ¿Recuerdan ustedes? Pablo llegó a evangelizar hasta Roma, hasta Europa, hasta allá, en sus viajes misioneros. Y entonces Jesús le está diciendo, yo te enviaré lejos a los gentiles. Y pues fue hasta ese lugar, Europa. Pero miren lo que dice ahora el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos, Macrán. ¿Quiénes estaban lejos en el sentido espiritual? En el sentido simbólico, los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran cristianos y se convierten al cristianismo. Entonces, los gentiles es un símbolo de los que no son cristianos y que son paganos. Por eso es que Apocalipsis, la clase que vimos el día de ayer, a la Roma pagana, a la Roma papal, se le llama los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos no eran cristianos. Y entonces se le da el símbolo de los gentiles. Así que miren, esta parte es muy importante. Si nosotros, a ver, alguien que me lea Apocalipsis 11:2. Vamos, Apocalipsis 11:2. Apocalipsis 11:2. Porque esta parte es muy, muy importante. 11:2. Dice, Nancy. pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muy bien. Los gentiles dice que la palabra hollar significa perseguir, matar, y lo van a hacer por 42 meses, 1260 años, del 538 a 1798. Ahora miren, si ustedes están en Apocalipsis 11:2, los gentiles no son todos los que no son cristianos, ni todos los paganos. En Apocalipsis 11:2, los gentiles es la Roma papal. ¿Por qué sabemos nosotros que es la Roma papal? Porque dice que va a perseguir a la ciudad santa, que es el pueblo de Dios, por 42 meses, por 1260 años. Entonces, los gentiles es un símbolo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero en Apocalipsis 11:2 es un símbolo de la Roma papal. Pero si nosotros estamos en el libro de Hechos, capítulo 22 y versículo 21, los gentiles aquí no es Roma papal. Los gentiles aquí es las personas que no se han convertido al cristianismo y que se les tiene que llevar el mensaje. Entonces,
En la Biblia, este símbolo, fíjense bien, de los gentiles tiene más de un significado. Puede significar la Roma papal en el 11:2 de Apocalipsis, o puede significar el pueblo que no es convertido al cristianismo. Entonces, es muy importante estos símbolos que se manejan en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, dragón, siempre Satanás. No, este es un ejemplo que los gentiles tienen más de un significado. Dragón es otro ejemplo que tiene más de un significado. Significa primero Satanás y después una nación. Y cosa curiosa, que al mismo tiempo los gentiles, al igual que dragón, al mismo tiempo puede tener dos significados a la misma vez. Por ejemplo, si nosotros estamos en Apocalipsis 11:2, los gentiles de la Roma papal, pero también son los que no son convertidos al cristianismo. Al cristianismo nos referimos a la enseñanza de Cristo. La Roma papal no era convertida, entonces ellos eran paganos. Ahí en Apocalipsis 11:2, los gentiles tienen esos dos significados a la misma vez. Pero aquí en el 12, en el 22-21, los gentiles solamente tiene un significado: la gente que no ha sido evangelizada. Aquí no podemos decir nosotros, así como allá en Apocalipsis 11:2, los gentiles tienen dos significados, aquí también tiene dos significados. Significa los que no son evangelizados y también la Roma papal. No, aquí no significa la Roma papal. ¿Ok? Entonces, esto nos va a sacar a nosotros de muchos problemas cuando realmente entremos a la profecía. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis 12:3, aparece un dragón. Bueno, ahí el dragón es símbolo primeramente de Satanás, significa Satanás. Y número 2, la Roma imperial, porque la Roma imperial es quien persigue a Jesús cuando Jesús nace. Entonces muchos dicen, no, ¿cómo puede ser dos cosas? ¿Cómo Satanás puede ser también la Roma papal? No es que Satanás sea la Roma papal. No, la Roma imperial. Ni tampoco estamos diciendo que la Roma imperial sea Satanás, porque eso es literalizar. Lo que estamos diciendo es que ese símbolo del dragón significa dos cosas o simboliza dos cosas. Simboliza a Satanás y simboliza a una nación, a la Roma imperial. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, vamos a continuar. Recuerden que si tienen preguntas, dudas y comentarios, al final. Entonces, en el Antiguo Testamento, los gentiles habitaron las tierras alejadas del centro literal, que era el templo, el centro donde se movía el cristianismo o el judaísmo. Pero ahora en Cristo Jesús, ya en el Nuevo Testamento, vosotros gentiles, quienes en otro tiempo estabais lejos, habéis sido atraídos por la sangre de Cristo y predicado la paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. También los gentiles de cerca se les llevó el evangelio. Ahora, ya entendemos nosotros por qué dice, porque para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Pues los gentiles en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, los gentiles es un símbolo de las personas que están alejadas de Dios. Entonces, y en el Antiguo Testamento eran los que estaban alejados del templo de literal o el santuario o ahí en Jerusalén, donde se encontraba ya construido el templo también. Bueno, ahora vamos con la Babilonia literal.
Acuérdense, la Babilonia literal fue construida sobre el río Éufrates, no arriba del río Éufrates, no, sino por ahí pasaba pues el río Éufrates y ellos ahí construyen la ciudad. Entonces, ¿qué dice aquí con respecto a la Babilonia literal? ¿Qué dice la Biblia? Miren, vamos a ir a el libro de Jeremías 51:13. Dice, tú que habitas sobre, aquí está en el griego, estamos utilizando la Septuaginta, udatos, que es agua, pero aquí está en plural, y aquí polú, muchas. Entonces, tú que habitas sobre muchas aguas, Babilonia estaba sobre muchas aguas, y Apocalipsis 17:1 dice, la prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas. Y a esta, aquí miren, prostituta es pornés. A esta prostituta también se le llama Babilonia, ¿ok? Babilonia la Grande. Entonces, miren, acá Babilonia en el Antiguo Testamento literalmente estaba sobre muchas aguas. Se toma ese símbolo de las aguas literales para traerlo simbólicamente aquí Apocalipsis con Babilonia la Grande o la prostituta y dice la que está sentada sobre muchas aguas. La palabra catemenés, que viene de cátedra, cuando dice está sentada, no es literal, pues es simbólicamente. La palabra catamenés, que se traduce aquí como sentada, cuando ustedes lean que y Jesús se sentó en la cátedra de Moisés, significa que la palabra sentar, que significa que él estaba dando a conocer la doctrina bíblica, la verdad bíblica. Así que aquí cuando dice que Babilonia o la prostituta está sentada sobre muchas aguas, quiere decir que sus doctrinas, sus enseñanzas no están basadas en la palabra de Dios, en la Biblia, sino están basadas en muchas aguas. ¿Y qué significa muchas aguas? Pueblo, muchedumbres, naciones y gente. Entonces, eso es lo que significa. Por eso es que se trae este símbolo de muchas aguas acá, solo que acá es literal y aquí es simbólico, pero es el mismo simbolismo, la misma palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento, la Babilonia literal construida sobre el Éufrates literal y la Babilonia espiritual construida sobre el Éufrates espiritual. Las muchas aguas también es el río Éufrates, pero es el río Éufrates espiritual. Y también tenemos lo que es el río Éufrates. Este es el río Éufrates en la actualidad. Entonces, Jeremías 50, 36 y 38 dice, por lo tanto así dice el Señor, y se secará el río Éufrates, y se secará el río Éufrates. Esta fue una profecía. Esta profecía de Jeremías, ¿cuándo se cumplió? A ver, que se secó el río Éufrates. ¿Cuándo se cumplió? Angélica, maestra Dalila, Nancy o Spencer. ¿Cuándo se cumplió en el Antiguo Testamento? Mande. A ver, Spencer. 539. Muy bien. ¿Qué evento hubo ahí, Spencer, cuando se secó el río Éufrates? A ver, ¿qué evento sucedió? Mi amigo Ciro, después de cenar, dijo incluso secó el río Éufrates y se destruyó Babilonia. Pero no me dio nada. Bien. Es correcto. Entonces, esto se cumplió con Ciro en el año 539. Y entonces secar el río Éufrates significa desviar su cauce. ¿Ok? Ahora, esto que fue literal se toma en el Nuevo Testamento como espiritual o simbólicamente. Y entonces dice Apocalipsis 16:12, miren, Potamón Eufratén. Entonces dice, el río Éufrates fue secado. Acá en Apocalipsis, el secamiento no es literal, es simbólico, porque acuérdense que el principio es
que lo que en el Antiguo Testamento fue literal, acá en el Nuevo Testamento se convierte en simbólico espiritual. Aquí secar el río de Éufrates significa que esas naciones, esos pueblos, esos reyes, esos reinos que apoyaban a la Babilonia la Grande, le retiran su apoyo y entonces se queda sola. Eso significa que el río Éufrates fue secado. ¿Y por qué se secó? ¿Por qué le retiran su apoyo? Porque se está preparando el camino de los reyes de la salida del sol. El original dice los reyes del oriente. En el griego dice Anatolés Elió, que quiere decir los reyes, o bueno, Basileón, que es los reyes de la salida del sol. ¿Quiénes son estos reyes de la salida del sol? Aquí en Apocalipsis 16:12 es Jesús, los ángeles, los serafines, los querubines y el Padre y todas las huestes que vienen por segunda vez. Esto ocurre cuando se seca Babilonia la Grande, cuando se le retira su apoyo. Entonces aquí en Apocalipsis no puede ser literal, porque la misma Biblia nos está diciendo que lo que era literal acá pasa a ser espiritual o simbólico aquí en el Nuevo Testamento. Y muchas personas piensan, cristianos, que literalmente el río Éufrates se va a secar allá en el Medio Oriente, en Asia, allá en Palestina. El río Éufrates específicamente atraviesa lo que es el territorio de Irak y de Irán. Entonces muchos piensan que se va a secar y dicen, se seca literalmente y van a pasar los reyes del oriente, van a pasar los chinos, los rusos, para atacar. Ellos piensan que el secamiento del río Éufrates es una guerra literal, pero no, aquí es simbólico, espiritual, no es literal. Así que las aguas del río Éufrates se secaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento las aguas del Éufrates se van a secar, pero ya sabemos qué significa. ¿Qué significa cuando dice salir de Babilonia? La Babilonia espiritual del Apocalipsis. Esto mismo de salir de Babilonia ocurrió con la Babilonia literal. Miren lo que dice Jeremías 51:45. Está utilizando la misma, por eso utilizo yo la Septuaginta. No estoy utilizando aquí el hebreo porque yo los estoy comparando con el texto griego. Y la Septuaginta utiliza la misma palabra que utiliza Juan en el griego. Aquí es el teite y la misma es el teite, que dice salid de en medio de ella pueblo mío, laos mu. Y aquí también laos mu. Entonces, ¿salió el pueblo de Dios de Babilonia literal? Sí, cuando se terminó el cautiverio. Y entonces Jesús dice, salí de ella pueblo mío. ¿Ok? Se dice en la Biblia que cuando salieron del cautiverio de Babilonia, Daniel no sale. Él decide quedarse ahí en Babilonia. Pero no quiere decir que porque él se queda, él estaba siguiendo las enseñanzas y la doctrina de Babilonia, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice en Apocalipsis 18:4, salí de ella, pueblo mío, de Babilonia también, porque el 18 está hablando de Babilonia espiritual. Aquí, acá Babilonia era literal, solamente Babilonia. Acá Babilonia no solamente incluye la Babilonia espiritual o la grande, que es la Iglesia Católica Romana. Aquí Babilonia incluye también a las hijitas, a todas las iglesias cristianas y principalmente las iglesias protestantes. Se les dice salid de ella, pueblo mío. Acá fue literal. Acá está utilizando el símbolo de el pueblo de Dios, simbólicamente, pero literalmente es que van a salir. Y también aquí se utiliza simbólicamente la palabra salir, pero literalmente tienen que abandonar esas iglesias. Por eso yo les decía que una como en este caso,
la palabra salir al mismo tiempo es simbólica, pero también literal. ¿Por qué? Porque literalmente van a salir de esas iglesias las personas. Entonces, en el Antiguo Testamento, Israel llamado a salir de Babilonia para restaurar y construir Jerusalén, reconstruir el templo literal que los babilonios habían destruido y reparar los muros de Jerusalén. Y acá, en el Nuevo Testamento, el Israel espiritual llamado a salir de la Babilonia espiritual para restaurar todas las cosas, para reconstruir el templo espiritual y reparar los muros espirituales de la iglesia que habían sido atacados y saqueados por la Babilonia espiritual. ¿Qué va a restaurar ese pueblo que salga de Babilonia? Va a restaurar las verdades, la verdad del bautismo, la verdad del sábado, la verdad del estado de los muertos, la verdad del santuario. Todas las verdades se van a restaurar los que salgan de la Babilonia espiritual. Entonces, ¿tiene el Señor Jesús un pueblo en esas iglesias? Porque dice, salid, laos, mío, pueblo mío. ¿Tiene Dios un pueblo en esas iglesias? Católica Romana, eh, eh, ¿qué iglesias vinieron después de la Católica Romana? A ver, se me fue ahorita el nombre. Las iglesias, a ver, ayúdame, Spencer. ¿Cuáles fueron las hijitas? ¿Cómo se le llama? Las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes y el mundo cristiano. ¿Tiene Dios este pueblo en esos lugares? ¿Tiene Dios del Israel espiritual? ¿Qué dicen ustedes? Nancy, ¿tiene Dios ahí de su pueblo? ¿En esas iglesias? Sí, tiene Dios y hasta en el satanismo tiene pueblo. Correcto. Hasta en el Pero satanismo. además no dice ahí salir geográficamente de un templo. Lo que está diciendo es salir de las costumbres. O sea, porque muchos salen, hay Ajá. muchos adventistas que están en la iglesia adventista y siguen llevando falsas doctrinas. Entonces Es no es solamente correcto. salir geográficamente, sino salir emocionalmente, abandonar todas esas creencias y esas costumbres que uno adquirió en ese mundo. Sí, y es lo que está diciendo la palabra salir. Por eso esta palabra es, dijimos, simbólica, pero literalmente tienen que abandonar esas doctrinas. Bueno, no doctrinas, costumbres, enseñanzas. Es correcto lo que comenta Spencer, porque hay muchos que salen, pero continúan con esas, enseñanzas. Fíjense, en la iglesia, y qué bueno que comenta Spencer eso, porque en la iglesia católica eh, las velas para ellos son literales, para ellos, pero para nosotros como iglesia, pues no. Claro, nosotros como iglesia no utilizamos veladoras, utilizamos velas sí utilizamos, pero no que todo el tiempo estén ahí dentro del templo, las utilizamos solamente para algún evento. Por ejemplo, cuando los aventureros, conquistadores, guías mayores van a hacer la iniciación, como símbolo de la iniciación, ponen una vela enfrente y el director de aventureros, de conquistador, de guía mayor, le pide a los integrantes que pasen con una velita y que la prendan con la vela que él tiene ahí al frente. Entonces, ¿qué significa ese simbolismo? Porque es un simbolismo que ellos están haciendo. Significa que ellos están diciéndole a la iglesia y a sus aventureros, conquistadores y guías mayores, este año nosotros vamos a trabajar con la presencia del Espíritu Santo y del Señor Jesús, porque la luz significa o es un símbolo del Espíritu Santo y de Jesús. Pero no es que literalmente ellos estén como la Iglesia Católica sí lo toma literal. Y a veces nosotros, como salimos de eso, pero seguimos teniendo esas ideas, pensamos que en la iglesia lo que se realiza, se está realizando también como se realizaba ya de una manera literal. Por ejemplo, a mí
el pan de cada día cuando yo salgo a las iglesias y a las a campañas o fines de semana que me invitan y que recorro yo muchas iglesias en México. El pan de cada día y la primera pregunta siempre es eso ha venido siendo constante, que me preguntan, no importa si yo voy al norte, sur, centro del país, me dicen, pastor, ¿y qué tan bueno es que nosotros pongamos imágenes y figuras de cuando se hace la escuelita bíblica de vacaciones, cuando se va a hacer un programa del Día de las Madres, cuando se va a hacer un programa de los niños o cuando se va a hacer un programa de Navidad? ¿Qué tan bueno es? Ahora, yo les digo, primero dime por qué me estás preguntando. Ah, porque pues nosotros somos adventistas y no tenemos que ser como la Iglesia Católica, que ellos tienen imágenes, tienen todo el templo lleno de imágenes y ya nosotros también cuando ponemos una imagen de Jesús, de un ángel, de un niño, de una barca, una figura, ya estamos como la Iglesia Católica. No, no, porque para ellos es literal las imágenes. Para ellos sigue siendo literal, pero para nosotros es solamente un símbolo y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús utilizó imágenes y también utilizó símbolos. Imagínense, el Señor utilizó un símbolo que no es muy bonito, una bestia espantosa saliendo del mar con 10 cuernos y un cuerno pequeño. Entonces, es un símbolo, es una imagen. Y el Señor lo utilizó, pero solamente para que nosotros nos imaginemos, pues, no es que realmente existe una bestia así. Entonces, en la iglesia hay que tener cuidado, no hay que irse al extremo, que porque los de la escuelita bíblica pusieron imágenes enfrente, ya, estamos como la iglesia católica. No, ellos solamente están haciendo una representación para que los niños puedan captar mejor el mensaje. Ahora, hay que tener cuidado también qué tipo de imágenes ponemos, pues, o sea, si vamos a poner de un Cristo, pues no hay ninguna imagen de Cristo que digamos, este es el original, pero pues no hay que poner un Cristo así ya muy a la nueva era o muy moderno. A eso yo me refiero cuando hay que tener cuidado. Bueno, entonces, continuamos con Israel llamado a salir para restaurar y construir Jerusalén. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora miren, la caída de Babilonia ocurrió cuando se seca el río Éufrates, que se desvía el cauce, y ya dijimos. Y entonces Isaías 21:9 dice, ha caído Babilonia. Y Apocalipsis utiliza lo mismo, miren, Epesen, y aquí también se utiliza la misma para ha caído. Y entonces aquí cayó Babulón y también Babulón, que es Babilonia la Grande. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, lo mismo que dice el Antiguo Testamento, lo utiliza Juan, pero aquí es de manera literal y aquí es de manera espiritual o simbólica. Entonces, caída de Babilonia literal en el Antiguo Testamento y caída de la Babilonia espiritual en el Nuevo Testamento. Jezabel es en el Antiguo Testamento, dice Primera Reyes 16:31, y tomó una mujer, Jezabel. Ahora la pregunta es, ¿por qué utilizar la palabra mujer? Claro, Jezabel es una mujer, pero ¿por qué en la Biblia y en profecía se utiliza la palabra mujer y se utiliza a Jezabel? ¿Por qué? A ver, alguien de ustedes, primero, ¿por qué esta palabra? Guné o mujer y también Jezabel. A ver, ¿alguien de ustedes sabe por qué? Que representa la iglesia y Jezabel es una iglesia apóstata. Muy bien. Por eso es que se está utilizando y se dice mujer, no solamente porque fácil hubiera sido y tomó a Acab a Jezabel. No, pero dice, y tomó una mujer, Guné, en la Septuaginta, y Jezabel, porque Jezabel es la que llevó
a el pueblo de Dios a la apostasía del domingo. Pero Acab, que era el del estado, el gobernante, Acab representaba el estado, permitió que Jezabel hiciera esa apostasía. Entonces lo que está diciendo aquí Primera de Reyes, que literalmente en el Antiguo Testamento se une la iglesia con el estado, pero ya en como profecía se va a dar hasta Apocalipsis. Pero aquí se unió Jezabel, la mujer, la iglesia, y acá el estado. Entonces se une, por eso se trae esta historia. Y acuérdense que hay un principio, que todo lo que rodea a Jezabel se convierte también en simbólico acá en las profecías en el Nuevo Testamento. ¿Qué rodeaba a Jezabel? Acá el estado. Bueno, el hierro mezclado con barro cocido el alfarero, el hierro, el estado, y barro cocido el alfarero, la iglesia, la mujer, Guné. Entonces, eso se va dando. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo contra ti que permites a la Guné y Jezabel. En el 2:20, aquí es cuando proféticamente también ya Daniel lo había dicho con el hierro mezclado con barro cocido el alfarero, pero aquí está diciendo que la iglesia falsa va a llevar a, cuando se una con el Estado, va a llevar a la iglesia verdadera a la apostasía. Bueno, a la iglesia, porque la iglesia verdadera, pues eso nunca entra en apostasía. La iglesia, que están en la iglesia verdadera, pero que no son de la iglesia verdadera, son apóstatas. Entonces Jezabel, ayudada por acá a la cabeza del Estado, fomentó el culto al sol entre el Israel literal. Y la iglesia apóstata, ayudada por el Estado, promociona la observancia del domingo entre el Israel espiritual. Acá fue el Israel literal y acá el Israel espiritual, que somos nosotros. Tenemos también Elías en Malaquías capítulo 4 y versículo 5. Dice: he aquí yo os enviaré a Elías antes que venga el gran y glorioso día del Señor. Esta es una profecía que tiene doble cumplimiento, ¿ok? O tres cumplimientos, fíjense. Porque hay profecías de triple cumplimiento. Cuando dice: aquí yo enviaré a Elías, primer cumplimiento con el Elías literal en el tiempo de Jezabel. Segundo cumplimiento, Juan el Bautista. Juan el Bautista, segundo Elías. Y tercer Elías, ¿quiénes son el tercer Elías? ¿Alguien de ustedes sabe? El tercer Elías. Sí, nosotros. Nosotros somos el tercer Elías, así que no ande usted esperando de que el tercer Elías va a resucitar Elías. No, nosotros somos el tercer Elías. Acá su cumplimiento literal, antes de que venga el gran y glorioso día del Señor. Esto se cumplió con Elías allá en el tiempo de Jezabel. Luego, con Juan el Bautista, él le preparó el camino a Jesús en su venida. Y luego se cumple con nosotros antes de que venga el gran día y glorioso del Señor, su segunda venida. Entonces nosotros somos el tercer Elías. Dice: y enviaré a los 2 testigos míos y profetizarán. Estos 2 testigos es la Biblia, pero también somos nosotros, porque nosotros testificamos. 2 testigos quiere decir Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el Señor va a enviar a sus 2 testigos y lo vamos a hacer nosotros también en la parte de los 2 testigos. Por eso nosotros somos el tercer Elías, porque vamos a utilizar la Biblia para la predicación del Evangelio. Elías llama a Israel a regresar al verdadero culto a Dios. La aplicación espiritual de las experiencias de Elías tipifican las experiencias de la iglesia remanente. Entonces, en el Nuevo Testamento tipifica el mensaje de Dios para los últimos días, llamado a los profesos cristianos de regreso al verdadero culto a Dios. Por eso es que se toma. Luego, la inundación literal de Babilonia ocurría también allá en la Babilonia, porque esos ríos son muy caudalosos. Y entonces Isaías 8:7 dice:
Por eso aquí el Señor levantará sobre vosotros las aguas del río, las fuertes y numerosas, al rey de los asirios y su gloria. Aquí, este es un ejemplo de que literalmente sí se desbordaba el río Éufrates, inundaba. Pero aquí, cuando dice, levantaré sobre vosotros las aguas del río Éufrates, es una profecía y le está hablando en símil o en símbolos o en figuras de que el rey de los asirios iba a levantarse sobre Babilonia. Entonces, aquí en Apocalipsis 12:15 dice, y la serpiente arrojó de la boca de ella detrás de la mujer agua. La serpiente es en el griego ophis. La serpiente aquí en el 12:15 es un símbolo de Satanás, pero también es un símbolo de la Roma papal, porque dice, y la serpiente arrojó de la boca de ella detrás de la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Entonces, así como acá se levantan las aguas, literalmente y también simbólicamente, en el Nuevo Testamento se trae también para hablar espiritualmente o simbólicamente. ¿Qué significa que la serpiente arrojó agua de la boca de ella? Significa que la Roma papal y Satanás persiguieron a Jesús, perdón, a la iglesia. Agua significa muchedumbres, pueblos, naciones, fueron los que persiguieron a la iglesia, pero también significa que la mujer tenía que ser arrastrada por el río, por esas gentes, por esas personas. Entonces, ahí ya es espiritualmente o simbólicamente. El 12:16, y la tierra socorrió a la mujer. Esta palabra, socorro, grábenla, apúntenla, porque esta nos va a sacar de muchos problemas en Daniel 11. ¿Ok? Esta palabra, la palabra socorrer. Dice, y la tierra socorrió a la mujer, y la tierra abrió la boca y tragó al río el que el dragón había, el que el dragón arrojó. La tierra aquí es un símbolo de Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos no es la nación en este tiempo, cuando se está cumpliendo esta profecía, no es la nación que nosotros conocemos hoy en día. Estados Unidos era un territorio muy pequeño. En profecía, cuando se habla de la tierra aquí en esta parte, significa que es una nación que está despoblada o donde no existe población. Por ejemplo, Apocalipsis 13:1 dice que la bestia que sube del mar, esa bestia que sube del mar significa el mar, aguas, significa que esa bestia va a surgir donde hay mucha población. Esa bestia es la Roma papal allá en Europa, en Roma, había mucha población. Y el 13:11, cuando dice que otra bestia sube a la tierra, significa que esta nación que es Estados Unidos surge donde no hay mucha población y donde es pequeño. Entonces Estados Unidos era pequeño, no tenía en ese tiempo que se estaba cumpliendo la profecía, porque esta profecía, estamos hablando de 1620. 1620 no tenía lo que conocemos nosotros ahorita, por lo menos la parte de que México le cede, lo que es Texas, California, Arizona, toda esa parte no lo tenía. Y tampoco tenía Miami, no era de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos era una colonia inglesa, Miami era de España y se lo compran a España. Cuba era también España. Y en ese tiempo, bueno, no en ese tiempo, sino más adelante, Cuba era como Las Vegas de los Estados Unidos. Era donde todos los europeos llegaban a vacacionar. Pero bueno, eso es historia. Y lo que estamos diciendo es que Estados Unidos no era así. Por eso es que dice, y la tierra socorrió a la mujer, o sea, a la iglesia. Muy bien. Entonces, en el 17:1 dice, ven, te mostraré el juicio de la prostituta,
la grande, la que está sentada sobre muchas aguas. Y ya dijimos qué significa muchas aguas, estar sentada. Entonces, en el Antiguo Testamento, las inundaciones literal de Babilonia, el Éufrates, y en el Nuevo Testamento, empleado para simbolizar al pueblo de Babilonia que persigue a la iglesia. Los canaanitas es otro símbolo que se utiliza en Jueces 5:19. Esto es muy importante porque dice, los reyes de Canaán pelearon en Tanac junto al agua de Megiddo. Y entonces en Apocalipsis se utiliza el valle de Megiddo, se trae simbólicamente aquí y reunió a ellos en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Aquí la lucha de los canaanitas, que eran los enemigos de Israel, fue literal en el valle de Megiddo. Acá en Apocalipsis, el Armagedón es espiritual, simbólico. Y tiene otro cumplimiento que va a ser literal, una guerra, pero después del milenio. Entonces, los cananitas que oprimieron cruelmente a los hijos de Israel fueron destruidos. No hubo hombre que quedara de ellos, pues por las aguas de Megiddo. Y entonces tipifica a aquellos que oprimirán cruelmente al Israel espiritual. Todos los enemigos de Israel serán destruidos en la antitípica matanza de Megiddo. Y tenemos la imagen de Nabucodonosor, otro símbolo. Daniel 3:1, miren, Nabucodonosor hizo una imagen de oro, su altura era de 60 codos y su anchura era 6 codos. Y si nosotros vamos a Apocalipsis 13:15, encontramos que para que también la imagen de la bestia, eikon tú, la misma palabra, eikona, utiliza la Septuaginta, dice hablará, para que también la imagen de la bestia hablara e hiciera a cuantos no adoraran a la imagen de la bestia fueran matados. Entonces, la figura de la imagen de Daniel 3 se trae a Apocalipsis 13:15. Y lo que Apocalipsis está diciendo es, así como esta imagen que hizo Nabucodonosor y la tenían que adorar, y la adoración era en domingo y era el Dios falso y fue impuesta por la Babilonia literal, acá en Apocalipsis, la imagen de la bestia, la Babilonia espiritual, junto con Estados Unidos, van a imponer un día falso de adoración y el que no lo haga lo van a perseguir y lo van a matar, así como ocurrió acá. Pero acá Dios liberó a los que no se apostraron, los metieron al horno de fuego, no murieron. Acá nos van a perseguir para querernos matar y tampoco va a suceder que nos van a matar porque ya es cuando nosotros tengamos el sello de Dios. Entonces es lo mismo, solo que acá fue literal la imagen y acá es simbólico, espiritual. Entonces, la historia del Antiguo Testamento, la imagen de Nabucodonosor literal, erigida en las llanuras de Babilonia literal, un decreto literalmente, todos debían arrodillarse frente a la imagen o sufrir el horno ardiente, y la imagen espiritual que será erigida en la Babilonia espiritual, y un decreto, todos espiritualmente se tienen que arrodillar o sufrirán el horno ardiente espiritual. Ahora, antes de continuar, y ya vamos a ir terminando, quiero decirles algo muy importante. Si ustedes quieren entender cuál es el número de la bestia en Apocalipsis 13:18, la clave está aquí. El número de la bestia no es 3 seises, o sea, no es 6, 6, 6. Si usted va al internet y le pone número de la bestia, ¿qué número le va a aparecer? Los que han entrado a internet, ¿qué número les aparece? Hagan la prueba ahorita que terminemos la clase y pónganle el número de la bestia ahí en Google, y le va a aparecer 666. Ese no es el número de la bestia en Apocalipsis 13:18. En Apocalipsis 13:18 el número es el 600 y chéquenlo ustedes mismos. Es el 60 y es el número 6. O sea, hay 3 números, el 600, el 60 y el número 6. La pregunta es, ¿de dónde sacó Juan esos 3 números de Apocalipsis 13:18? De Daniel 3:1. Porque Daniel menciona el 60, Juan también menciona el 60. Y Daniel menciona el 6, Juan también menciona el 6.
Ahora, Daniel no menciona el 600, pero Juan sí menciona el 600. ¿Por qué Juan menciona el 600 y por qué Daniel no? ¿Y por qué sí menciona el 60 y el 6? Números que sí son mencionados en Apocalipsis. Bueno, ahí les va. El número 6 en el tiempo de los babilonios, porque acuérdense que nosotros tenemos que ser históricos gramaticales, tenemos que ir a la historia. El número 6 se utilizaba para la religión falsa, para el día falso de adoración y para los dioses falsos. Eso era en la historia, así está registrado. El dios principal de los babilonios, el dios falso, el principal, estaba identificado con el número 6. Entonces, en la Biblia, el número 10 se utiliza para hablar de lo universal. Y también en Babilonia se utilizó para hablar el número 10 de lo que es universal. Por eso nosotros encontramos en la Biblia 10 mandamientos, porque esos 10 mandamientos representan universal, son universalmente, o sea, para todo el mundo, no solo para Israel. Tenemos también 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes están representando universalmente a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios en todos los tiempos. Entonces el número 10, tanto en la Biblia como en la historia universal, representan lo que es universal. Así que Nabucodonosor, estas medidas no se las dio Dios a Nabucodonosor, ni Daniel, ¿no? Nabucodonosor dijo, yo voy a hacer mi estatua de 6 de anchura. ¿Por qué 6? Porque es el número de la religión falsa, día falso y también Dios falso. Y entonces, ¿por qué de 60? Porque él dice 6 por 10, que el 10 es el número universal, 6 por 10, 60. Así que esta imagen va a ser adorada en todo el imperio universalmente, en lo que abarca el imperio, va a ser adorada en el día domingo, va a ser adorada al Dios falso y va a ser adorada en la religión falsa. Por eso 6 por 60, 6 por 10, 60. Ahora, aquí fue local, universalmente local, aquí. Pero en Apocalipsis con Juan no es local, es mundial. Y por eso es que Juan menciona el número 600, el número 60 y el número 6, porque 60 por 10, dice Juan, ahora lo que sucedió en la Babilonia literal con Nabucodonosor, con la imagen, no va a ser local, va a ser universal. ¿Cuánto es 60 por 10? Alguien que me diga, ¿cuánto es 60 por 10? 600. 600. Esa es la razón por la que Daniel no menciona el número 600, porque acá fue local la adoración, pero acá en Juan va a ser universal. Por eso es que él menciona el número 600, el número 60 y el número 6. Así que de aquí en adelante, cuando ustedes les pregunten, ¿y cuál es el número de la bestia? Si ustedes se van al 18, te aparecen 3 números. No aparece 666, aparece 600, aparece 60 y aparece el número 6. Ahora muchos dicen, no, pastor, pero si es el número 600, porque si usted suma 600 más 60 más 6, claro que sí te da 666. Pero la Biblia no dice que hay que sumar. ¿Qué dice la Biblia? A ver, lean el 13:18. 13:18, Nancy, si nos lo puedes leer rapidito ahí. 13:18. ¿Qué dice la Biblia en el 13:18? Dice que hay que sumar. 13:18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. De paso, el original no dice y. El original nada más dice 660 y aparece el número 6, pero no dice y. Si dijera y, apareciera esto, caí, que significa y. No, da 3 números. Entonces, dice que es número de hombre. ¿Quién es ese hombre? Nabucodonosor, porque Nabucodonosor fue el que dio el 60 y el 6, y de ahí salió el 600 del número 60. Y entonces no dice que hay que sumar, dice que hay que contar. No es lo mismo sumar que contar, porque contar es
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sumar es 1 más 2, 3. Sumar sería 600 más 60 más 6, te da 666, pero no dice que hay que sumar, dice que hay que contar. Entonces contar es 660 y también el número 6. Muy bien, vamos entonces a continuar. Ya cuando lleguemos a esa parte de Apocalipsis 13 vamos a ver más. De paso, para los nuevos, hay un libro de su servidor y también con videos que se llama El número, nombre y marca de la bestia. Son 8 capítulos, 8 videos y ahí yo hablo solo sobre el número, nombre y marca de la bestia. Así que si alguien lo quiere, pues ya nada más contáctese con su servidor. Entonces, la imagen de Nabucodonosor literal erigida en las llanuras de Babilonia literal y el decreto, bueno, esto ya lo vimos. Entonces, vamos terminando. Miren, los escritores del Nuevo Testamento basaron sus interpretaciones y sus profecías en el principio de que en el Antiguo Testamento, literal, las cosas nacionales pertenecientes al Israel y sus enemigos tienen su amplia aplicación espiritual en conexión con la iglesia en esta dispensación del Espíritu Santo. Aquí la palabra dispensación quiere decir en la era pues del Espíritu Santo. Porque puse esta palabra porque muchos van a escuchar la dispensación. ¿No será que viene de dispensacionalista? No, aquí es la era del Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo es que en el Antiguo Testamento las profecías eran literales. Muchas también tenían otro cumplimiento, pero no todas. Ya más adelante vamos a ver cuáles. Que por lo general, literal, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, eso literal se convierte en espiritual o simbólico. Entonces, no solamente el santuario de Israel y sus servicios típicos anunciaban grandes cosas que iban a venir, sino la liberación de Egipto, la victoria en el Mar Rojo, las experiencias del desierto, las guerras, la entrada en la tierra prometida, todo lo registrado en el Antiguo Testamento concerniente a Israel fueron escritos como tipos, figuras o parábolas actuadas, ilustrando las experiencias de la iglesia y sus enemigos. Entonces, todo fue en figuras, parábolas, tipos, para que se pudiera entender el mensaje. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Dios les bendiga mucho.